Hola amigos, una vez más les saludamos en este tiempo de oración, unidos en oración en el día número 611 y hoy vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, los versículos del 17 al 32. Pero antes vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias Señor porque es nueva cada mañana y nos da la oportunidad de poder glorificar tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, ayúdanos a que presentemos frutos que glorifiquen tu santo nombre y ayúdanos a tener control, Señor, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras reacciones, Señor, frente a las circunstancias que atravesamos, Señor. En todo momento y en medio de estas circunstancias, permítenos glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y, Señor, en este tiempo te suplicamos que tus oídos estén atentos y abiertos al clamor que te hacemos, Señor. Por favor, Dios mío, escucha nuestro clamor y sé tú, Dios, obrando conforme a tu voluntad en las peticiones que vamos a hacer en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. La palabra de nuestro Señor la tenemos en Efesios capítulo 4 y vamos a leerla desde el versículo 17 al versículo 32. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es la palabra de Dios. El Señor nos enseña y nos dice que ya no debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y la vanidad de su mente significa alejados de Dios, como vivíamos antes también nosotros. Dice la palabra del Señor que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, eso es lo que el Señor nos enseña acerca de la vanidad de su mente. Ya no debemos andar como andan los hombres alejados de Dios, sino que debemos dejar que el Señor nos ayude a transformar nuestro entendimiento, que cada día al escudriñar su palabra, nosotros renovemos nuestro entendimiento y que estas cosas que hacíamos antes, que nos causaban mucho daño, nos causaban mucho dolor y que también producían daño y dolor a otras personas como nuestros cónyuges, nuestros hijos, la familia, nuestros padres. El Señor desea que presentemos nuestra vida como un testimonio vivo y verdadero de lo que Él está haciendo con nosotros, en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros comprendemos
que no es fácil. ¿Por qué? Porque venimos tomando costumbres que nos fueron enseñados desde pequeños, pero es la gracia de Dios, no es la habilidad con que nosotros nos afamos de cometer un pecado lo que va a hacernos agradables delante de Dios, sino debemos reconocer que es Dios quien nos ayuda a que evitemos caer en esa vida llena de vanidad y alejados de Él. Por eso el Señor dice que ya no debemos tener el entendimiento entenebrecido, que ya no debemos estar ajenos de la vida de Él, de nuestro Dios, porque los hombres que cometen pecado y viven alejados de Dios, viven en su ignorancia que ellos tienen, porque han endurecido su corazón. Por lo tanto, ellos han perdido toda sensibilidad y se entregan a sus placeres, a sus lascivias, para cometer toda clase de impurezas. Pero el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia en Éfeso, dice: pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si realmente hemos gustado del Señor Jesucristo, dice, nosotros debemos entonces estar viviendo conforme a la verdad que está en la vida del Señor Jesucristo. Por eso, en cuanto a la manera pasada de vivir, debemos despojarnos de ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos y debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, debemos estar atentos a ese consejo que es bueno, es agradable y es perfecto para cada uno de hombres y mujeres que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos entonces desechar todo aquello que ofende el nombre del Señor y debemos hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Ya no debe haber engaño en nuestra vida, ya no debemos engañar a nadie, sino que debemos hablar la verdad como nos las enseña el Señor a través de su palabra. También debemos tener el control de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones. Cuando las cosas no salen bien, de pronto nosotros nos llenamos de enojo, de ira y dejamos saltar esto. Entendemos que no por el hecho de haber aceptado al Señor Jesucristo, creído en Él, haberle recibido, de pronto ya no tenemos este tipo de reacciones. Pero dice el Señor que debemos controlarlas. Es decir, es el momento en que nosotros debemos practicar el fruto del Espíritu Santo, para así aplicarlo en nuestra vida diaria, en cualquier circunstancia que estemos viviendo. A veces nos enojamos con facilidad, a veces tratamos a las personas de una mala manera, a veces nos enojamos, a veces hacemos cosas que no son correctas. Pero por esa razón, el Señor dice que debemos tener el control de nuestras emociones y debemos hacer las cosas correctas como le agrada a Dios. Por eso, el que robaba, dice el Señor, ya no robe más, ya no robe más. ¿Y qué debe hacer? Debe compartir con otros que padecen necesidad. Tampoco debe salir palabras deshonestas de nuestra boca y tampoco palabras corrompidas, sino que debe ser palabra que edifique a otras personas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, es decir, para constituirnos en bendición para otras personas, bendecirlos a ellos a través de nuestra actitud. Por lo tanto, no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados el día de la redención, el día en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy podemos tener el control, mi querido hermano que me escucha. Sí podemos hacerlo.
no en nuestras fuerzas, sino buscando el rostro de Dios a través de la oración. Pedirle al Señor, en medio de la circunstancia adversa que estamos viviendo, debemos pedirle al Señor que por favor nos ayude, nos dé la fortaleza necesaria para controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones y ser de bendición para otros, ¿verdad? El Señor dice que debemos quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia de nuestra mente. La renovación tan solo viene con el cambio de mente. Ese cambio de la mente a través de la lectura de la palabra del Señor, en la práctica diaria, en el consejo que Dios nos da. Debemos practicar ese consejo diariamente y debemos también practicar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vengan días de frescura para cada uno de nosotros. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos da este consejo: debemos ser benignos unos con otros, con nuestros hermanos. Debemos amar la misericordia y el perdón debe ser siempre. Debemos perdonarnos. De una manera u otra hay ocasiones en que nos ofendemos, pero Dios nos perdonó todos nuestros pecados y por lo tanto también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. El Señor desea que ninguno de nosotros que hemos recibido esa minuta, ese sello, esa garantía de su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo, que ninguno de nosotros caiga en el error del enemigo. El enemigo quiere sacar ventaja, el enemigo pone trampas, el diablo es astuto y quiere llevarnos a lo de acero de donde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. No le demos lugar y por lo tanto tratemos con todas nuestras fuerzas en implorar el nombre del Señor. Imploremos el nombre del Señor para que Él nos dé las nuevas fuerzas y cada uno de nosotros huyamos del pecado. Por esa razón, en este tiempo, vamos a levantar acción de gracias delante de nuestro Dios, pero también vamos a poner peticiones de necesidad que hay dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro país. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, por toda la provisión material que tú has dado a los hogares ecuatorianos y por todos los recursos necesarios para mantener la economía de nuestro país. Gracias, Señor, porque de una manera u forma tú has hecho, Señor, este milagro. A pesar de la falta de dinero que tenemos, a pesar de los problemas económicos que hay en el país y en el mundo, sin embargo, tú has sido bueno, Señor. Tú has dado la provisión material en nuestros hogares ecuatorianos y has dado también los recursos necesarios para mantener la economía de nuestro país. Bendice, Señor, a nuestro país. Sigue bendiciéndolo, Dios. Bendice al presidente, dale la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y el conocimiento tuyo para que él, Señor, administre correctamente el país y nos desarrollemos, Señor, delante de otros países, Dios mío. Que cada día, Señor, tú nos des los recursos necesarios para mantener la economía, Señor, en nuestro país. También, Señor, te damos las gracias por los diversos proyectos misioneros que se están desarrollando por parte del Departamento Nacional de Misiones Mundiales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que trabajan en este departamento. Gracias por aquellos misioneros que están ya en otros países donde es difícil predicar con libertad tu palabra. Sin embargo, ellos abrieron su corazón y dispusieron su vida para estar en ese lugar llevando el mensaje de tu palabra, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor. Y anima a los que están, Señor, en la dirección del Departamento Nacional de Misiones Mundiales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Padre, también te hacemos la rogativa por los países de Guatemala y México, por la fuerte violencia que genera el crimen organizado en estos territorios. Señor,
Hoy se ha generado, Dios mío, como un comercio, el destajo contra las personas, Señor. Se contrata a niños, a niñas, a ancianos, a jóvenes, a personas adultas, Señor, para que cometan, Señor, crímenes por un valor de dinero, Señor. El dinero a veces es insignificante, Dios, ante la pérdida de una vida que es significativa, Señor, para una familia, Dios mío. Ten misericordia de estos países, de Guatemala y de México. Y, Señor, interven en la vida de estas personas y cámbiale, Señor, su entendimiento, su mente, Padre amado, que ellos puedan ser sensibles a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. También oramos, Señor, con acción de gracias por los vendedores ambulantes y por las personas de escasos ingresos económicos, en especial por las familias que tienen varios de sus hijos estudiando, que Dios provea para todo el sustento diario. Oh Dios de la gloria, gracias, Señor. Tú das la provisión para cada uno de los hombres y mujeres de este país y especialmente para las personas de ingresos económicos escasos, Señor. Por esas familias que tienen a sus hijos estudiando, Señor, y son numerosos, Dios mío. Ayúdalos, Señor, a estos vendedores ambulantes y a estas personas que son de escasos recursos. También, Señor, oramos por el presidente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel mundial, el pastor Yurandir Yanagihara, y toda la directiva mundial. Que Dios los fortalezca, que los guíe en su hogar y en todas las actividades ministeriales que Él desempeña junto a los directivos, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos. Cuídalos, protégelos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también oramos por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, Señor, para que tú bendigas al presidente, el pastor David Mutre Ruiz, Señor, a su esposa, de sus hijos, Señor, y que tú también bendigas a la Junta Directiva Nacional de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, que tú los animes a ellos, Señor, y que cada día, Señor, ellos puedan servirte en espíritu y en verdad. Y oramos también por todos los departamentos que tiene la Iglesia Nacional y también, Señor, por el seminario y también, Dios mío, por los distritos. Que tú seas bendiciendo, Señor, a la Iglesia Nacional en todos los proyectos que tiene, Señor, y que tú des el sustento necesario y suficiente, Señor, para que se mantenga adelante, Dios mío. Gracias, Padre, gracias por la vida de cada uno de los pastores que sirven en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y también por cada uno de los pastores de las diferentes denominaciones donde se predica el nombre del Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de los hombres, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio en este tiempo de Unidos en Oración con el día número 611. Les animamos, mantengámonos unidos en oración, que juntos seremos más fuertes en esta generación que resplandece. Que el Señor les bendiga.